un privilegio tenerlos aquí después de una larga semana de trabajo. Pero de verdad, muchísimas gracias en nombre de la carrera. Mi nombre, para los que no me conocen, es Emilia Quiroz. Soy actualmente la encargada de la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Y también tengo a mi cargo la cátedra de lengua y cultura inglesa. El propósito de esta convocatoria es precisamente llenar un vacío que se detectó hace algún tiempo con referencia a todas aquellas encuestas que a los profesores les estuvieron pasando con relación a todo aquel largo proceso de o más bien de acreditación de la carrera. Una de las necesidades o de las carencias que se evidenciaron, al menos lo que pudieron reportar los profesores, era que tenían poco conocimiento acerca de las normas o de la normativa en salud ocupacional de la UNED, no necesariamente de la carrera, pero de la UNED. Y otra, pues también de vacíos y carencias en el conocimiento de la normativa estudiantil, de la reglamentación estudiantil propiamente. Esta tarde nos están acompañando y de paso les agradezco muchísimo su presencia, su colaboración, su tiempo, los compañeros Dionisio Rodríguez, acá a mi derecha, y aquí a mi izquierda la compañera Wendy Sanabria. Ellos son del Centro de Salud Ocupacional, son las personas que más saben acerca de salud ocupacional aquí en la universidad, es la oficina, es el organismo encargado. Entonces son como las personas que mejor pueden orientarnos y pueden darnos información en este sentido. Nuevamente, pues agradecerle su presencia, agradecerle al compañero Arturo de Onda UNED, que muy amablemente nos está colaborando en esta tarde, y pues esperamos que sea de mucho provecho todo este tiempo. Compañeros. Bien, buenas tardes compañeras y compañeros. Qué bonito y qué agradable encontrarse con un grupo de personas que uno prácticamente nunca ve, porque el trajín de nosotros es con los compañeros que están aquí en planta. Y el sector más o menos a nuestro alcance son ustedes, porque ustedes son los tutores, ustedes son los que tienen este montón de congojas que pasan, no sé cómo lo hacen, en sus casas, de su casa aquí de vez en cuando vienen, o tienen la cercanía con los estudiantes cada 15 días o más frecuente, pero con nosotros es más bien es lo más largo. Pareciera mentira, ahí sí lo hacemos a distancia. Entonces para nosotros es todo un placer poder compartir con ustedes estos conocimientos que les vamos a dar ahora. Lo hemos hecho con diversidad de grupos de aquí de la institución y con alguna que otra escuela también me he quedado después de las 5 con ellos hablando aquí sobre temas interesantes, sobre todo esa serie de dudas que ustedes tienen de cómo andará esa parte de la seguridad con respecto a nosotros, ¿verdad? Posiblemente todos tengan dudas de muchas cosas que les suceden o que ustedes tienen tal vez la actitud de saber, bueno, ¿y cómo hago con esto? Esas condiciones de trabajo de ustedes son un poquito diferentes a las de nosotros, pero se miden por lo mismo. O sea, nuestro régimen nos protege a todos, así sea el misceláneo, así sea el profesional, así sea el contador, lo que sea, es igual, aplica igual. Por eso yo le decía a la compañera, no, aquí lo que hay que hacer es simplemente conversar con ellos un poco para que sepan qué somos, qué hacemos y un poquito para evacuarles las dudas que ustedes tengan. Entonces, como dijo la compañera, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a aprovechar, tal vez en una hora, Wendy, lo podemos hacer, ¿verdad? Y después, pues ahí veremos a ver cómo programamos tal vez otras citas. Mi compañera Wendy Sanabria es la ingeniera en seguridad y higiene laboral que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo y es la que ustedes a veces ven por correos que les manda ahí avisos y advertencias y no advertencias, qué sé yo, un montón de cosas más ahí. Entonces, con ella vamos a profundizar un poquito en las cosas y ustedes van a tener chance de preguntarnos y nosotros de aclararles algunas dudas que tal vez ustedes en el tiempo las han venido manejando de alguna forma, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar con Wendy. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La idea es hacer este ratito, ¿verdad? Esta hora,
darles a ustedes una serie de conceptos básicos en salud ocupacional y especialmente lo que me han pedido hoy, que es la normativa, alguna muy general y alguna que se ha reformado en el último año, que es muy importante que ustedes conozcan, y hacerlo participativo, ¿verdad? En cualquier momento me pueden interrumpir, si voy muy rápido, si queda alguna duda por cuestión de tiempo, si voy a pedirle a Dionisio tal vez que me ayude ahorita, que me gustaría ver un poquito lo de los extintores a manera muy rápida para que ustedes sepan identificar para qué es que sirve cada uno, porque ustedes los ven acá y los ven en los centros universitarios que ustedes visitan, que son los 3 tipos que nosotros utilizamos. Entonces que ustedes también se lleven un poquito de eso, ¿verdad? Que no todos sirven para cualquier tipo de fuego, para cualquier material, que eso es muy importante, se lo llevan ahora, les sirve para el trabajo y les sirve para la vida, que es en realidad lo que busca la salud ocupacional. Entonces, más bien yo empiezo con la pregunta, indicándoles a ustedes qué conocen ustedes de qué es salud ocupacional, o qué han escuchado, qué es lo que nosotros hacemos, o qué hace en realidad la salud ocupacional a nivel nacional o a nivel de otros países. ¿Qué han escuchado, qué conocen o conocen en realidad muy poco? Medidas de seguridad. Adecuado. ¿Alguien más? Vamos a ver qué nos dice un poquito la teoría. Nosotros les hemos entregado a ustedes 2 manuales pequeños, uno que es el manual de inducción al funcionario, donde viene un poco de conceptos generales de la historia de la salud ocupacional, y otro que viene también un poco de normas y al final trae incluso una lista de inspección que uno puede aplicar en diversos centros de trabajo. Entonces, a nivel general, la Organización Mundial de la Salud pues define precisamente como lo decía la compañera, la salud ocupacional tiene como objetivo procurar el más alto estado de bienestar físico, mental y social del trabajador, previniendo que precisamente lo que decía la otra compañera, lo que son accidentes y enfermedades de trabajo, que es lo que nosotros buscamos. A nivel de la UNED, la gente pensaría que no pasan accidentes, en realidad sí los hay, ¿verdad? Entonces también a nosotros nos gusta este tipo de encuentros con ustedes porque muchas veces hay escasez de información en cuanto a los tutores y cuando se presenta un accidente no saben reportarlo de la mejor forma o más bien lo reportan a destiempo. Entonces la idea de estos espacios es también que estos sean espacios en donde ustedes lleven y divulguen esa información a los demás compañeros. A nivel de la historia, para ir un poquitito rápido, ¿verdad? Todo empieza cuando estaba la minería, ¿verdad? Los trabajadores pues prácticamente no eran muy importantes y ellos pues fallecían. Los trabajos en la antigüedad eran bastante peligrosos y no existía la salud ocupacional. No es hasta la entrada de Agrícola y Paracelso, ¿verdad? En los siglos XVI, en donde ellos empiezan a ver que efectivamente muchos de los trabajadores que se encontraban en las minas empiezan a fallecer y empiezan a encontrar una relación de esas enfermedades con el trabajo. Tiempo después empieza ya a aparecer el primer equipo de protección personal que ellos utilizaban para ponerse en su nariz. Era hecha a base de una vejiga de cerdo y con eso se protegían de los polvos de la minería. Hoy por hoy sabemos que hay muchos agentes químicos como son los polvos de la piedra, ¿verdad? El sílice, de la madera, que son cancerígenos, ¿verdad? Del cemento, por ejemplo, que tienen componentes muy importantes. Aparece Bernardino Ramazzini, que es conocido como el padre de la medicina laboral. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la salud ocupacional es precisamente un área multidisciplinaria. Nosotros tenemos que ver mucho con lo que es el clima laboral, con lo que es la psicología laboral, muchas veces aplicar la legislación laboral, defender los derechos, pero también que ustedes aprendan a reconocer cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los funcionarios
Y pues vamos viendo cómo a través de la historia, ¿verdad?, de la revolución industrial, donde las condiciones que tenían los trabajadores en esa época eran realmente insalubres. Incluso los niños trabajaban en jornadas de 12 horas o más, niños pequeños de 8 o 9 años. Entonces todo eso empieza a crear una serie de fenómenos y conflictos en las industrias que, bueno, trae mejor así a las condiciones de las comunidades que se encontraban en ese tiempo. Para 1910 en Estados Unidos fue el primer país en donde empieza a tener leyes de carácter ocupacional para la protección de los trabajadores, que eso es muy importante, y ya después empieza en lo que es América, en otros países de América. Entonces, en síntesis, la salud ocupacional busca precisamente esto, potenciar los aspectos positivos y reducir todo lo que son los accidentes y aspectos negativos. Hay dos condiciones que nosotros consideramos importantes en lo que es la ocurrencia de accidentes. Una son las condiciones inseguras, que aquí tenemos una viva que acaba de pasar, ¿verdad? Esto es una condición insegura. Ahora, ¿qué sería un acto inseguro? El acto inseguro es causado propiamente por una persona. Si nos pusiéramos a analizar toda la secuencia, puede ser que sea considerado un acto inseguro que alguien puso la bolsa con agua ahí y pudo haber afectado a cualquiera de los que estamos acá. ¿Cuál es otro ejemplo de acto inseguro? No utilizar un equipo de protección, por ejemplo. O hacer bromas, que ha pasado también. Nosotros hemos tenido casos que atender por bromas entre compañeros donde activan un extintor, por ejemplo, y resulta que la persona era alérgica y hay que llevarla al hospital. Eso es un acto inseguro. Por alguna de esas dos circunstancias es que generalmente se dan los accidentes. Más del 90% de los accidentes son completamente prevenibles. Y aquí tenemos algunos de reglamentos que me gustaría comentarles. En realidad, en salud ocupacional hay muchísimos reglamentos y muchísimas normas. No leyes como tal, que es lo que quisiéramos. Las leyes son de carácter obligatorio. Los reglamentos se consideran también como un acatamiento y las normas lamentablemente no lo son, ¿verdad? Es una serie de condiciones que nos brindan como patronos, pero que no necesariamente es obligado cumplirlo. Pero eso va mucho en la cultura que se tiene en el lugar donde uno pues trabaja. De primero, lo que nos rige a nosotros es el Código de Trabajo. En cualquier lugar, en cualquier institución, tenemos lo que es la Ley 7600 para igualdad de condiciones para personas con discapacidad. El Código de Colores, no sé si han visto, por ejemplo, las señales o la rotulación que se utiliza en caso de emergencia. Todo eso está rotulado. Muchas veces uno visita una empresa para hacer alguna inspección o una asesoría y se topa que las señales de evacuación son de color rosado porque al dueño le gusta que sean de color rosado, ¿verdad? Si ya existe un código que dice, bueno, las señales, todo lo que es evacuación es blanco con verde, por ejemplo. O las señales de información que nos dicen el nombre de esa oficina son de color azul. Todo eso está normado en el Código de Colores. Las normas INTES, ya va a estar el café. Las normas INTE son unas normas del Instituto de Normalización Técnica, ¿verdad?, de Costa Rica, en donde vienen muchísimas normas, ¿verdad? Son más de 100 normas que podemos encontrar, desde cómo utilizar un equipo de protección personal, desde cómo llevar la estadística de accidentalidad, por ejemplo. Este es muy importante. Este salió en octubre del año pasado. Si bien ya existía por decreto del Ministerio de Salud una guía que nos decía, bueno, todos los locales tienen que tener planes de emergencia, ahora sí es obligatorio. Especialmente se hizo este decreto para aquellas patronos o locales donde se atiende público. Entonces eso también aplica para nosotros, ¿verdad? Porque atendemos siempre estudiantes. Ajá. ¿Por qué?
Sí, de hecho con esa condición, ¿verdad? Lo que se planteó fue el trabajo a domicilio, que quedaba mucho en una condición o una medida administrativa con el jefe. Pero digamos, este decreto lo que nos dice es que debemos de tener todo un plan articulado para el manejo de emergencias y accidentes laborales. Entonces ya no hay escapatoria, tiene que tenerlo, y es mucho de lo que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años con los centros universitarios. La mayoría, afortunadamente, ya lo tiene y lo está actualizando. Los que no lo tienen es porque en los últimos 2 años quizás se han pasado a otros lugares, ¿verdad? O a lugares que estaban alquilando y que ya no, entonces lo están actualizando, pero sí, ellos también se están preparando, ¿verdad? En muchas de las regiones tienen incluso brigadas pequeñas y comités de emergencia, y muchos pues se han dado también a la tarea de integrar lo que son los comités de emergencias regionales, que eso es muy importante. Tenemos otra serie de reglamentos, otro que es uno nuevo que salió el año pasado también, es este que es el reglamento para la prevención de personas que trabajan expuestas a calor. Eso porque el año pasado y años atrás se estuvo haciendo una serie de estudios donde se vinculaba que muchos trabajadores de construcción, por ejemplo, de las zonas que son calientes, ¿verdad?, de la región atlántica y pacífica, sufrían muchos problemas en el riñón. Entonces se estuvo haciendo una serie de investigaciones y se vinculó mucho lo que era el cáncer del riñón. Esto por 2 condiciones. A veces los patronos no les daban condiciones para tomar agua fresca. Entonces el agua se deja ahí y se calienta. Eso es malo, ¿verdad? Tomarla así. Y aparte de eso, no se les daba otras condiciones. Por ejemplo, ahora se ha implementado mucho el uso de ropa que tenga filtro ultravioleta. Y eso es justamente lo que viene a regular este decreto. Afortunadamente, porque antes no se hacía, ¿verdad? Y los patronos pues era muy de cultura si lo asumía o no, pero en realidad esto viene a proteger mucho los trabajadores y se hizo a partir del año pasado y ya está en vigencia. Ajá. Sí existe. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, bueno, acá nosotros sí tenemos un plan de emergencias que actualizamos cada 6 meses. Lo tratamos de divulgar porque es enorme, ¿verdad? El plan de emergencias que pide el Ministerio de Salud es bastante grande. Lo tratamos de divulgar a través de cápsulas informativas. En el centro universitario sí existe un croquis que ellos mismos hicieron a través del comité de emergencias de ellos, internamente. Creo que lo tienen como pegado en tres lugares. Y aquí lo vamos a implementar también para que la persona se ubique. Sí. De hecho, en junio lo tenemos planeado hacer un simulacro y lo vamos a hacer junto con la gente de la construcción, porque ellos también internamente tienen su plan de emergencias y deben de tener sus zonas de reunión también. Entonces, para poder divulgarlo, así es como lo vamos a trabajar. Pero sí, los simulacros efectivamente es la forma. Uh-huh. Sí. Ellos, bueno, sí nos consta que en algunos centros universitarios, sí, cuando han hecho simulacros, en donde nosotros también hemos ido, sí se invita, o sea, es una invitación abierta a estudiantes y a tutores, pero sí desafortunadamente es a veces muy poco el interés. Asisten más estudiantes que funcionarios nuestros.
Pero hay que reforzar mucho, eso sí. Si tienen un rótulo que dice punto de reunión, ¿sí? Como cápsulas. Ujú, ujú. Y la otra pregunta que hizo, la primera. Ah, sí, la UNED tiene un servicio privado de ambulancia que aplica para la sede central y para el Centro Universitario de San José. Ujú. Sin embargo, todo se canaliza a través de, muchas veces cuando no estamos nosotros, no está el servicio médico, se canaliza a través de los oficiales de seguridad. Esto porque en una emergencia se llama, 3 personas llaman a la ambulancia, llegan 3 ambulancias, llega el servicio privado de ambulancia, entonces siempre se canaliza de esa manera para evitar una pérdida de recursos innecesarios, ¿verdad? Muchas veces es algo que se puede atender con conocimiento de las personas que tenemos acá. Sí, para conocimiento de ustedes, los médicos que tenemos nosotros en el servicio médico por legislación no pueden desplazarse al lugar, digamos, a una oficina para atender a una persona. ¿Qué es lo que hacemos? Lo hacemos a través de los paramédicos que integran la brigada de emergencias, aquí en sede central, ¿verdad?
Hay otras personas a las cuales se les está capacitando también en los centros universitarios para lo que es atención de primeros auxilios y se les ha ido dotando poco a poco de un botiquín, ¿verdad?, que pasó de ser sencillo a un poco más avanzado conforme los conocimientos que ellos vayan adquiriendo también. De hecho, bueno, tiene una salida de emergencia que no sé si han tenido la oportunidad de salir por ahí, yo sí, es muy estrecha, es un callejón, ¿verdad?, que conduce al primer piso y el primer piso tiene una grada, ¿verdad?, que es una salida, entonces no cumple realmente con las condiciones que debería tener una escalera de emergencia. Sin embargo, con ellos sí se está trabajando lo que es el plan, porque ellos tenían unos en la casa que tenían antes, ahora hubo que reformarlo precisamente por todo esto. Y ahora viene seguramente la construcción de Cartago nuevo, ¿verdad? Entonces también hay que reforzarlo también. Hay que hacerlos cada vez que hay una remodelación o cada vez que se pasan, hay que volver a empezar de cero, porque ya esas condiciones de riesgo ya no aplican en el lugar. Entonces hay que volver a hacer todo el diagnóstico de riesgos para proponer las medidas preventivas. Y muchas veces requieren alguna inversión, por ejemplo en señalización. Las flechas que van, por ejemplo, para la derecha, de repente ya no me van a servir en otro lugar y hay que cambiarla. Entonces es un proceso un poquito lento, pero que sí se realiza. Hay una comisión que es la Comisión de Infraestructura, que ve, digamos, este tipo de cosas. Sin embargo, se pidió que formáramos parte de esta comisión y todavía no tenemos la respuesta, precisamente para evitar eso. Sin embargo, para mí el sentido común es el menos común de los sentidos, principalmente en esta materia porque no existe una cultura ni a nivel nacional ni en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen un extintor en la casa? ¿Quiénes tienen al menos un detector de humo? ¿Ven? O sea, es lo mismo, todo empieza desde la casa. Años atrás, por ejemplo, yo siempre pongo esa condición. Sí, pero si le queman, la multan, ¿verdad? Años atrás, por ejemplo, en los carros, cuando uno era chiquitillo, nunca se ponía el cinturón. Ahora el mismo niño se educa a ponerse el cinturón. Y un chiquito dice, no, pero no me has amarrado. Mi hijo, que tiene 3 años, me dice, mamá, te olvidaste amarrarme, ponerme el cinturón. Es una cuestión de cultura y de conciencia, que cuesta muchísimo. Esto es como de todos los días y es a veces desgastante, ¿verdad? Pero sí a veces cuesta un poco, ¿por qué? Porque requiere una inversión, ¿ok? Para continuar un poco, están las normas de la NFPA. La NFPA es la Organización Nacional contra el Fuego de los Estados Unidos y esa normativa también es acatada por Costa Rica. Viene a ser acatada gracias a este último que vemos acá, que es el Manual de Disposiciones Técnicas, que fue publicado en la Gaceta y tiene una versión muy reciente, bueno, relativamente reciente, que es del 2010. ¿Por qué? Porque todas las normas de la NFPA pues están en inglés. Sin embargo, los bomberos, ¿verdad?, el cuerpo de bomberos a través del Departamento de Ingeniería se ha encargado de hacer de la mayoría de normas pues una versión que sea un poco más comprensible, porque las normas a veces son un poco complicadas de
¿verdad? Te dice, en este capítulo vaya al capítulo tal. Entonces ellos lo han hecho de una forma un poco más clara, incluso para personas que no son del área es muy fácil que nosotros la podamos comprender, y ustedes la pueden buscar por internet y viene todo, desde el tamaño de pasillos, desde el tamaño de, si yo tengo una habitación de tantas personas, cuál es el ancho de ese pasillo que debo tener. Y en teoría, pues todos los edificios que son nuevos deberían de cumplir con todo lo que dice este manual. Otro que es tal vez importante es el de oficinas de salud ocupacional, que es el que nos viene a dar respaldo a nosotros en cuanto al trabajo, que indica que a partir de un establecimiento o un local público o comercial que tenga más de 50 trabajadores, tiene que tener un encargado de salud ocupacional y tiene que tener una oficina de salud ocupacional inscrita al Colegio de Salud, al Consejo Nacional de Salud Ocupacional. Y que en aquellos establecimientos que, por ejemplo, tengan menos de 50, 10 personas o locales pequeños, debe existir no un encargado, sino una comisión de salud ocupacional, que es lo que nosotros hacemos con los centros universitarios. Como no puede haber un encargado en cada lugar, ¿verdad? Muchos son 3 personas o 10 personas, entonces tratamos de vincularnos con ellos a través de una persona que sea como un padrino para nosotros. Entonces esa persona es con la que nosotros establecemos el vínculo directo para poner en práctica toda la normativa. Esto por mencionar algo muy general, porque como les decía, las normas de la NFPA, que es todo lo que tiene que ver con incendios, tienen más de 1000 códigos, ¿verdad? Reglamentos, hay el de ruido y vibraciones, el de higiene, el de construcciones, el código sísmico, el código eléctrico, que es obligatorio también. Hay muchísimos, que no todos se cumplen lamentablemente, y que a veces hay poca verificación del cumplimiento de esos reglamentos, ¿verdad? Como ocurre no solo en este tema, en todos los temas, en el tema ambiental, ¿verdad? En la mayoría de temas. La necesidad. Sí. Así como cerrar un establecimiento o decir, hasta aquí funciona, el Ministerio de Salud puede hacerlo. Puede hacerlo el Ministerio de Trabajo, y nosotros a quien le brindamos los informes anualmente es al Consejo de Salud Ocupacional. Si bien no pueden venir a cerrar un lugar, sí pueden emitir, igual que el Instituto Nacional de Seguros, pueden incluso mandar a un inspector, por lo menos para dar respaldo a nosotras. Muchas personas lo hacen a nivel anónimo, ¿verdad? Solicitan un inspector, igual que a nivel del Ministerio de Trabajo, y se mantiene anónimo igual. En el último año tuvimos muchas denuncias del Ministerio de Salud, en donde nos ponía algunos plazos de cumplimiento, especialmente en centros universitarios. Entonces una persona que no trabaja en la UNED, no tiene nada que ver con la UNED, puso una serie de denuncias en cuanto a la ley 7600, y la UNED ha tenido que venir trabajando en eso. Obviamente mucho es de inversión, por ejemplo los baños para personas con discapacidad, los accesorios que hay que ponerle a los servicios sanitarios, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero sí se ha ido trabajando mucho, lamentablemente a causa de esas denuncias, pero bueno, se ha podido hacer. Ok, otra cosa que les quería mencionar es lo que, según el Código de Trabajo, bueno, aquí están, según el Código de Trabajo nos decía que es un accidente laboral. Esto es súper importante que ustedes lo conozcan.
que es todo aquel daño que le puede ocurrir al trabajador como consecuencia de la labor que ejecuta. Para que sea un accidente laboral tiene que cumplirse 3 condiciones muy importantes: que esté remunerado, o sea, que a ustedes se les esté pagando; que esté bajo subordinación, o sea, que sea bajo una directriz o petición del jefe directo de ustedes; y la tercera es que ustedes estén cumpliendo un servicio para el cual la UNED les contrató, o sea, ustedes están realizando sus funciones. ¿Me explico? Exactamente. Que sepan que, digamos, si algún momento se ha rechazado un caso, que son los menos casos que se dan, no es porque nosotros lo decimos así, sino porque existe el Código de Trabajo, porque existe la Ley de Riesgos del Trabajo y una serie de estipulaciones que tenemos que cumplir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo te llamas vos, compañera? Angie. Si Angie resulta que se va de aquí o se queda aquí y se va a algún partido después de la UNED, ¿ustedes creerían que eso es un accidente laboral? ¿Por qué? Está fuera de la función. Veamos que el accidente laboral no tiene tanto que ver con lo que es el horario. Muchas veces nosotros vamos a gira, nos vamos muy temprano o nos regresamos muy tarde, y si nos ocurre un accidente no necesariamente tiene que ser de 8 a 4:30. Entonces, no necesariamente la cuestión de la hora es tan rígido, sino que se cumplan esas 3 condiciones que yo les comentaba. Efectivamente, el caso podría ser rechazado porque a Angie no se le paga para que vaya a jugar fútbol. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Algo institucional. Ajá. Ok. Hasta hace algún tiempo, los accidentes en trayecto no eran considerados como accidentes laborales. A partir de hace 2 años, año y medio para acá, empezó a haber jurisprudencia de gente que reclamaba, ¿verdad?, de los accidentes en trayecto. Si los accidentes en trayecto, si cumplen una serie de condiciones, van a entrar o ser cubiertos por la póliza de riesgos del trabajo. ¿Cuáles condiciones? Por ejemplo, que sea de su casa al trabajo o viceversa. Que, por ejemplo, usted no interrumpa ese camino por motivos de interés personal. Interés personal, que pasó a la pulpería, que pasó a comprar agua, que pasó a dejar a un pariente al colegio, a donde sea. Todas esas circunstancias son motivos de interés personal. Ya hubo una interrupción. En ese caso, si pasa un accidente, sería visto como accidente no laboral y referido a la caja. Pero si sigue su camino y va directo al trabajo, entonces sería accidente laboral. En ese caso, son parte de sus funciones, entonces igual, aunque tenga que ir en bus o aunque tenga que ir en carro, aplicaría como accidente laboral. Otra cosa por la que podríamos descartar el caso, no son tips, ¿verdad? Para terminar la idea, nada más, otra cosa por la que podríamos descartar un caso, por ejemplo, es que no es el camino, el día que usted tuvo el accidente no es el camino usual que usted utiliza, a menos que comprobemos que como hoy, que hubo un accidente acá, usted tuvo que coger otra ruta, pero se puede comprobar muy fácilmente, ¿verdad? Generalmente hay pues formas de comprobarlo. Cuando son accidentes en trayecto, la mayoría de accidentes en donde usted utiliza un carro o una moto, va primero a aplicar lo que es el seguro propio de ese vehículo automotor, llámese moto, llámese carro, llámese bus. Primero aplica la póliza de él y de una vez que se hace la investigación, si procede con lo que hemos visto acá
y nosotros pedimos información, investigamos, pedimos parte, pedimos si hay asistencia de Cruz Roja y se verifica que es correcto, entonces pasaríamos a ver el caso por riesgos del trabajo, una vez que se haya agotado el monto de la póliza del vehículo. Uh-huh. Sí, de hecho un día de estos un muchacho me preguntaba, ¿y qué pasa si yo viajo 3 días en bicicleta y 2 días en carro? Bueno, si todas las semanas viaja 3 días en bicicleta y 2 días en carro, aplica perfectamente, son sus 2 medios de transporte usuales, los que frecuentemente utiliza, entonces aplica. Cuando no hay seguro, por ejemplo, si anda en moto, en bicicleta, la mayoría no tiene seguro. O si, por ejemplo, andamos en tren, me parece que el tren tampoco tiene ningún seguro por el momento. Entonces, igual sí se han tenido algunos accidentes, ¿verdad? Mm, mm. Bueno, ojalá que sea cierto, sí. No, generalmente, sí, generalmente es por evento, ¿verdad? Si son, por ejemplo, la de la moto, que son 3 millones por evento, a lo que alcance con esos 3,5 millones. Ya cuando se acaba y si uno hace la investigación y aplica por riesgos del trabajo, no importa, porque la póliza de riesgos no tiene tope de cobertura. Sí, el del carro está en 6 millones aproximadamente. Hay gente que tiene seguros más caros, entonces obviamente ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con tutores? Les cuento un poco. Hemos tenido que para tramitar un accidente laboral nosotros contamos con 8 días hábiles a partir de que ocurre el suceso. Como hay desconocimiento del tema, muchas veces se presenta más de 8 días después. Entonces ya no se puede ver por la póliza, sino que hay que referirlo a la caja. O que desconocen que incluso no necesariamente tiene que llamarnos a nosotros, que si está en un centro universitario, el administrador del centro universitario puede ayudarle con el trámite. Y que digamos, si nosotros estamos, por ejemplo, ahorita que yo sé que hoy al INSI está cerrado y es una emergencia y mi lesión amerita que me atiendan ya, puedo ir a cualquier centro público al servicio de emergencias para que me atiendan. Eso sí, debo decir que me ocurrió porque iba para mi trabajo, ¿verdad? O que me ocurrió en el trabajo, me caí, que en ese momento pues no había nadie que me atendiera. Eso es muy importante. Eso es muy importante. La gente que, por ejemplo, cuando uno va a gira y le pregunta, pero si me ocurre algo en el hotel a las 11 de la noche, ¿verdad? Mientras tanto se compruebe que no hay bebidas espirituosas de por medio, pues podría aplicar, ¿verdad? Pero si uno comprueba que efectivamente esa es una de las razones por las cuales un caso queda totalmente descartado, cuando la persona está bajo efectos de drogas que no han sido medicadas y bajo efectos del alcohol. Y exactamente. Si ellos no están, lo podemos hacer incluso también vía telefónica con nosotros. O como les digo, si es por ejemplo un fin de semana y alguno no está disponible, pues entonces se hace así a través del servicio de emergencias. Y ya después el lunes se hace. ¿Cuándo se puede aceptar un caso extemporáneo? Cuando, por ejemplo, debido al accidente, la persona permanece mucho tiempo dentro de un hospital. Entonces, ya ha pasado que tiene un mes de estar internado, entonces ahí se puede aceptar un caso que sea pasado esos 8 días, porque la persona no ha podido hacer el trámite. Sí. A mí me hacer una pregunta.
Me extraña que, sí, me extraña que no lo hicieran. Generalmente ni siquiera hace falta que nosotros les digamos, cuando no hay luz y la bomba de agua a veces también, cuando falla la luz, la bomba de agua no sirve, inclusive dejan irse a mediodía, ¿verdad? O ya después de pasadas 2 o 3 horas. Sí, allá había agua. Sí, el consumo es diferente de agua. Sí. Generalmente se ha hecho, ¿verdad? Me extraña que esa vez no se hiciera así. Sí, va mucho en eso, de que digamos, el jefe propiamente apoye a que sí, que no se puede estar así tanto tiempo sin agua. Cuando es así, nosotros a veces hacemos algún correo. Ujú. No, nosotros, sí, se hace la acotación, pero no tenemos la potestad para sancionar a nadie, ni mucho menos a las autoridades. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. A oscuras y sin poder calentar la comida, muy importante, y sin teléfono. Ahí sí hubiesen mandado tal vez un correo porque uno como no está aquí en el edificio tal vez no se percata, ¿verdad? Sí. Todo el día sin agua. Ujú. Sí, ya era mucho. Ya sería una condición insalubre. Venga a ver. Ujú. Algunos ejemplos de accidentes que se dan muchísimo en la UNED, bueno, caídas más que todo, afortunadamente atropellos no mucho, partículas en ojos, golpes, colisiones. Generalmente esas son las menos frecuentes, son fracturas. Sin embargo, si existen alguna que otra caída, pues lamentablemente ha generado alguna lesión que requiere pues incapacidades un poco largas, ¿verdad? O algunos accidentes en trayecto que han ocasionado también que las lesiones en las personas sean de muchos meses de recuperación, pero digamos que son los casos menos frecuentes. Afortunadamente manejamos un índice de accidentalidad bastante bajo e incluso con incapacidades también, que muchos de esos accidentes a veces van al servicio médico y no requieren incapacidad, la persona continúa trabajando. Entonces eso hace que la tasa reduzca.
en cuanto a los riesgos, ¿verdad? A diferencia del accidente, pues es una probabilidad que siempre está, por más medidas de prevención que nosotros tengamos, el riesgo siempre va a existir, en menor o en mayor grado, pero el riesgo siempre existe. Voy a hacer una preguntita así como para cambiar ahorita de tema con respecto a lo que es, bueno, vamos a terminar con esta última aquí. A diferencia del accidente, la enfermedad, vamos a tener que la persona esté expuesta a un agente específico, llámese ruido, llámese químico, llámese posturas inadecuadas, ¿verdad? Calor, ruido, vibraciones, durante un periodo prolongado y que sea efectivamente, se pueda comprobar que esa lesión o esa enfermedad que tiene sea provocada únicamente por el trabajo que esté realizando. Hay muchas enfermedades que se rechazan, como hernias, por ejemplo, porque hay muchas condiciones que pueden ocasionar una hernia. ¿Verdad? Un esfuerzo que no haya realizado aquí. Hay muchas lesiones, por ejemplo, de rodilla, que a veces se rechazan como enfermedad laboral porque la persona se comprueba que va mucho al gimnasio y levanta mucho peso, resulta que hace algún deporte muy rudo, ¿verdad? Como el CrossFit y todo eso, entonces igual se tiende a rechazar. Sin embargo, siempre se hace toda la investigación para nosotros enviar todo el caso bien documentado, de cuántas veces ha ido al médico, de cuántas crisis o situaciones de alergias, ¿verdad?, ha tenido, para poder comprobar que efectivamente se puede ver como una enfermedad laboral. Y por último, pues ya es el Instituto Nacional de Seguros quien decide si esa es o no una enfermedad después de las evaluaciones que ellos pues han hecho. Que a diferencia del accidente, pues es ya propiamente un acto, una lesión aguda, ¿verdad? Te caes, te ocurre en el momento y lo vemos como accidente. La enfermedad requiere todo un proceso, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta, bueno, una muy fácil, que es, ¿qué era la salud ocupacional? Le vamos a dar un premio. Me lleva. ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué era la salud ocupacional? Bueno, no es esa la... sí es parte de, ¿verdad? Pero recuerdan que buscaba promover tres condiciones básicas. Ajá. Bueno, se la vamos a dar, sí. Procurar el más, sí, no se vale forro, ¿verdad? sí, sí, claro, ha estado muy participativa. ¿Cómo es que se llama usted? Exacto, perfecto. Eso es, ¿verdad? La salud ocupacional procura promover el más alto estado de bienestar físico, mental y social. De esas tres condiciones. Acá. No sé bien ni si quiere hacer una pregunta. Sí, ¿verdad? De consolación. Debe repasar, sí. Wendy les habló hace un rato de algunas cosas que se dan en los accidentes y también una forma que hay por ahí de cómo se cometen. Entonces, ¿se acuerdan que era un acto inseguro? Un acto inseguro o una condición insegura. ¿Cuál es? Sí, yo voy como rapidísimo, ¿verdad? Es una pincelada para que quede una espinita y ya cuando ustedes quieran vamos a profundizar más el tema. Si quieren hacemos un taller práctico de extintores, podríamos un sábado, eso sí, con más tiempo. Podemos hacer un taller de primeros auxilios.
o en las noches. Y otra pregunta, ¿cuál era la diferencia entre un accidente y una enfermedad laboral? Eso es más fácil. Ah, perfecto, voy a decirle que venga aquí a la charla. No, eso no viene ahí. No. Muy bien, muchas gracias. Ahora hacemos otras preguntas. Bueno, ponga atención para que entonces se ganen estos otros de los extintores. Como les digo, esto es una pincelada, ¿verdad? Usualmente para nosotros dar un taller de extintores duramos medio día, pero bueno, voy a ir rapidísimo. Salud, salud. Sí, igual uno va a centros comerciales, va al cine, va. Ok. ¿Cuándo se le empieza a dar importancia a Costa Rica realmente lo que es el manejo de incendios? Lamentablemente, cuando a Costa Rica, un suceso que nos marca fue en el 2005 con el incendio catastrófico del Hospital Calderón Guardia. Vemos acá, ¿verdad?, que ese edificio tenía 5 pisos, inclusive tenía, ¿cómo se llama?, sistemas fijos contra incendios. Aquí en la unidad en sede central tenemos 3 sistemas fijos contra incendios. ¿Saben qué es un sistema fijo? ¿No? Un sistema fijo son por ejemplo, las mangueras contra incendio, son los sprinkles o rociadores, ¿verdad?, que se ubican en los techos. Eso lo llamamos sistema fijo. Un sistema portátil son los extintores. Portátil, ¿verdad?, propiamente porque lo podemos trasladarnos de un lado a otro. ¿Verdad? La estructura era de concreto. Vemos cómo fue declarado. Esto fue en cuestión de minutos. 5 minutos y el fuego arrasa con cualquier cosa. Inicia en la bodega del 4º piso. Resulta que van a probar, empiezan a jalar las mangueras para llevar el agua al lugar donde se estaba incendiando. ¿Y qué pasó? No llegó una gota de agua. ¿Eso por qué? Probablemente nunca se hacía una revisión como se hace, ¿verdad?, aquí, que aprovechamos esas prácticas para hacer talleres y que la gente sepa cómo usar las mangueras, y más que aprenda cómo usar las mangueras, nosotros darnos cuenta que efectivamente va a salir agua por ahí, una emergencia. Entonces eso pasó, consumió en cuestión de 5 minutos o un poquito más, 2.000 metros cuadrados. En el lugar habían 522 pacientes, muchos de ellos en condiciones bastante delicadas. En los hospitales, si aquí nosotros tenemos que prepararnos en un hospital, es el triple de la preparación que debe haber, porque se tienen que sacar pacientes incluso en condición crítica, en condición de que aquí nosotros afortunadamente todos podemos caminar y salir rápido, en un hospital no. Imaginemos niños, imaginemos bebés que no pueden salir solos, ¿verdad? Es súper complicado. Y ese accidente, pues lamentablemente, ¿verdad?, la gente, hubieron lesiones incluso porque la gente se desespera, entra en pánico y va a buscar un lugar por donde salir, así tenga que tirarse de 3 pisos, ¿verdad? Entonces, resulta que la evacuación de ese edificio, lamentablemente, se perdieron 18 vidas, entre ellos 3 eran personas que trabajaban en el hospital. A partir de este suceso es cuando en el país se empieza a tomar un poco más de conciencia en lo que es el tema de incendios. Y bueno, es un poco más de apoyo a la gestión que hacemos nosotros. Como les pregunté, ¿quién tiene extintores en casa? Nadie. ¿Saben cuánto cuesta? El del carro, y tal vez nunca lo recargan. Y no sabe qué tiene dentro. ¿Saben cuánto cuesta un detector de humo?
10.000 colones. ¿Y qué puede salvarle? Una casa que vale muchos millones y la vida que es irreemplazable, ¿verdad? Muchos de los incendios ocurren en horas donde todo el mundo está dormido y el tiempo de reacción súper lento, ¿verdad? Ya va a estar el café otra vez. A partir del 2013 se empiezan a dar en el país una serie de condiciones que van a aumentar la cantidad de incendios atendidos y emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos. No sé si ustedes recuerdan algunos incidentes que pasaron en cocinas por explosión de gas LPG. El gas LPG en realidad no es riesgoso en la forma en que no se acatan las normas, lamentablemente. ¿Qué sucede con el gas? Que es algo que no hace ruido por el momento, hay un escape de gas, muchas veces no se percibe bien el olor, el gas por sí solo no huele a nada, lo que se hace es que se le coloca una sustancia, ¿verdad?, que se llama mercaptano, que se usa como un factor de seguridad para que precisamente si hay un escape o una fuga de gas nosotros podamos percibir el olor, que incluso hace algunos años en Recope se había reducido la cantidad de mercaptano, entonces no se podía oler, ¿verdad? Y que con solo una chispa, con solo que aquí haya un escape de gas y yo encienda ese fluorescente puede existir una explosión. Entonces, ¿verdad?, se ha insistido mucho, los bomberos insisten muchísimo en escuelas, por ejemplo, de condiciones pues de escasos recursos, también que los cilindros se saquen de las estructuras de las casas que estén afuera, que estén en áreas ventiladas, igual en lo que son cocinas industriales, para que se minimice un poco lo que es el riesgo. Y a veces la gente dice, bueno, es que se ve feo, ¿verdad? Pero sí es importante cumplir con esta recomendación. Porque una vez que ha empezado el gas a escapar, eso es, ¿verdad?, como un proyectil. Eso demuele, puede atravesar incluso paredes de concreto. Y a nivel de la salud, pues importante, aunque no es propiamente tóxico, sí empieza a generar una serie de malestares como cansancio, ganas de vomitar, ¿verdad?, irritación, entre otras cosas. Ahora, ¿para qué nos sirven a nosotros los extintores? Para conatos de incendio. ¿Qué es conato? Es un fuego pequeño que yo puedo controlar. Cuando hablamos de un fuego declarado como el que vimos esto no va a servirnos de nada, más bien estaríamos exponiendo nuestra vida y es lo que no queremos. Esto es como en los primeros auxilios se utiliza esto, primero yo, segundo yo, después yo y de último si queda yo. ¿Okay? Entonces es así, lamentablemente la gente que a veces se expone a un mayor riesgo es la gente que, como en este hospital, aunque salvaron vidas, porque muchos fueron enfermeros que trataron de sacar a personas, y cierto, salvaron vidas, pero murieron, ¿verdad? Y son cosas que pues también se pueden evitar. Entonces, es auxilios de un conato de incendio. El fuego, para que nosotros tengamos fuego, es raro, ¿verdad? O un incendio como tal, ya hablamos de que no es un conato, sino va a ser algo en grandes proporciones que yo no tengo forma de controlar. Y para que haya fuego tienen que existir 3 elementos básicos. Uno de ellos es el calor, que nos va a dar la temperatura necesaria para que haya fuego. Tenemos el combustible, que vamos a hablar de combustible, no solamente de líquido. Cuando uno a veces dice combustible, la gente se imagina solamente el diésel o la gasolina. No, combustible es esta mesa, combustible es esta silla, es la ropa que usted trae. Combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, aceite, pinturas. Las ceras que uno usa en la casa son sumamente inflamables, los aerosoles, todo esto de quita olores, todo eso es muy inflamable. Los productos de limpieza, esos son combustibles. Y el oxígeno, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno hace carne asada, para que empiece a calentarse el carbón, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Soplar,
Ujú. Y usted va viendo cómo se va poniendo rojo el carbón, ¿verdad? Entonces efectivamente, si esos tres componentes están, va a existir una reacción en cadena que va a hacer que los componentes de esta mesa se empiecen a quemar y se produzca lo que es el incendio. ¿Por qué es esto importante? Porque cada uno de los extintores va a actuar sobre uno de estos elementos y lo va a eliminar, y así es como va a apagar la llama. Bueno, el oxígeno, ¿verdad? Que es el que tenemos, que respiramos nosotros, la fuente de energía que nos da el calor, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, una plancha, hasta el biobín o los equipos que se calientan, eso también generan calor, son también un tipo de combustible. Como les decía, ¿verdad? Hay combustibles tanto sólidos, líquidos y también gaseosos. Esto es importante que uno lo reconozca. Muchos productos lo traen, otros productos no lo traen. Este es conocido como el rombo de seguridad y obedece a una norma también de estándar estadounidense que es la NFPA 704. Cada uno de esos colores tiene un sentido. Vemos que lo rojo nos va a hablar de todo lo que es inflamabilidad, el amarillo reactividad, el blanco generalmente viene con alguno de estos símbolos que están a su izquierda, y el azul nos habla sobre los riesgos de la salud. Entre más elevado sea el número que venga en cada uno de esos rombos, voy a suponer que es más peligroso. Si por ejemplo, yo le digo a Karen, ¿verdad? Te digo, Karen, vieras que te voy a dar un producto, es buenísimo para limpiar las computadoras. Te doy un producto para que utilices en tu oficina, pero no necesita equipo de protección personal, ni guantes, ni nada, no te va a pasar nada. Tiene un 4 en el azul, tiene un 3 en el rojo. ¿Qué? ¿Lo usas? No, ¿verdad? Si tiene un 4 en riesgo para la salud, vean que es mortal. Mínimo, si yo lo voy a usar, el producto debería de traer qué equipo de protección específico voy a utilizar para ese producto. Entonces vean que es muy importante y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Este es no le quité la marca, un Glade. Es un aerosol, ¿verdad? Se usa para lo que es disimular olores. Vemos que tiene, bueno, en salud tiene un 0, pero vean el riesgo de incendio, tiene un 4. La mayoría de productos que son envasados y son en aerosol son altamente inflamables. Este es otro ejemplo, vamos a ver qué era este. Este es un desinfectante. Vean, es un desinfectante, se supone que nos va a ayudar a mejorar el asunto de la limpieza de las bacterias, ¿verdad? Y tiene un 3 en riesgo para la salud. Eso implica que probablemente sea irritante al contacto con la piel, entre otro montón de cosas, y que también tiene un 2 en inflamabilidad, es moderado, entonces requiere. Sí, los inciensos. Y nos encanta, para que quede todo más limpio, mezclar el clorito con el jabón, ¿verdad? También. Entonces son cosas que aparte de que dañan el ambiente, también se vuelven una mezcla. No, lo digo porque uno también lo hace, ¿sí? Y a veces uno compra cloro bueno, no se llama cloro, ¿verdad? En realidad es hipoclorito porque es líquido. El cloro en estado natural es gas. Entonces, bueno, lo que uno usa popularmente se le llama cloro. Entonces usamos el cloro y tras eso compramos el industrial porque es el que queda todo más blanco, ¿verdad? Entonces es súper fuerte.
eso irrita muchísimo la piel y como dice Dionisio, lo usamos en el baño y no hay, ojalá no haya ninguna ventana y está uno que se vomita, ¿verdad? Y se marea. Vean este, por ejemplo, es un detergente en polvo que el riesgo para la salud, si bien no es inflamable ni no es reactivo, tiene un 1, entonces igual, aunque sea muy bajo el riesgo, implica también que uno usa guantes. ¿Por qué uno no usa guantes en la casa o cuando limpia? ¿Por pereza a veces? ¿O porque dice, ay, qué pereza, es que no siento bien, ¿verdad? Y uno nunca revisa las etiquetas. ¿Sabe qué? Sí. Sí. Y eso se mezcla con el agua y a usted le cae y eso se quema. Ajá. No limpia bien. No está mal que lo usen, el problema es que nadie usa, por ejemplo, una protección para los ojos cuando lo usa para evitar salpicaduras. Ujú. Sí, eso no es el problema. Lo que les quiero tal vez sensibilizar es que, bueno, fíjense ustedes, ahora después revisen las etiquetas. Ujú. O tal vez hay productos que limpian muy bien, pero que podemos escoger con un riesgo en la salud. Si vemos ese número, escoger uno que es parecido. O que si trae un número muy alto, yo sepa que, bueno, alto ahí, algo de equipo de protección tengo que utilizar, ¿verdad? Ya para ir entrando a lo que son los tipos de fuego, que esto es sumamente importante para aprender a utilizar lo que son los extintores, bueno, yo les hablaba de que esta normativa es acogida por Costa Rica, que es de la NFPA, es una entidad de Estados Unidos y tiene infinidad de códigos con respecto a lo que son el control de incendios. Ahí vamos a encontrar normas para lo que son extintores, brigadas de incendios, sistemas fijos, de todo lo que ustedes, el gas, el LP, todo está sumamente normado y que también se utiliza en Costa Rica. Bueno, este es el manual que yo les comentaba, ustedes lo pueden bajar de internet en la última versión que es del 2003. Ahí pueden encontrar información sobre todo lo que son rutas de evacuación, pasillos, pasamanos, escaleras, ¿verdad? Entre otras cosas. Ok, tenemos la clase de fuego tipo A. Aquí vamos a tener combustibles sólidos, como por ejemplo madera, tela, papel, caucho, plásticos. Y, importante, siempre va a tener ese pictograma. Ahora lo vamos a ver en los extintores. Y que ustedes conozcan, bueno, que vamos a ver 4 clases de fuego, ¿verdad? Esa es la primera, tela, papel, caucho y plásticos, ¿verdad? Todo lo que es de origen natural, que no tenga muchas cuestiones que sean sintéticas. Clases de fuego tipo B, vamos a tener tanto líquidos o gases que son inflamables. Aquí va a entrar todo lo que son grasas y aceites, pero de tipo industrial. ¿Cuáles grasas y aceites? Por ejemplo, lo que se utiliza para lubricar motores, vehículos, ¿verdad? Todo eso que son de productos que ya vienen envasados.
o aerosoles, por ejemplo, pinturas, lacas, ¿verdad? Todo va a entrar dentro de, aquí entra también lo que son gases, entraría también el gas de cocina, que es el LP. Tenemos clase de fuego tipo C, que va a entrar todo lo que es equipo energizado, o sea que por él está pasando energía, ¿verdad? Celular, este equipo que tenemos acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo apago la computadora, la desconecto? Si esto se quema, ¿será clase de fuego tipo A o tipo C? ¿Por qué si no tiene energía? Sería A, exactamente. ¿Por qué? Porque el C me dice que tiene que estar energizado. ¿Cuál es la excepción en las clases de, por ejemplo, los televisores que tienen como una fuente pues si está desconectado, aplica igual? Sí, puede ser que sí, igual que los televisores. Tienen una fuente interna de poder, que llaman, o de energía, que puede quedar algún tiempo energizado. Entonces, con esos equipos sí tenemos un poco más de cuidado. Es muy poco lo que podemos ver acá en la universidad, casi en ningún lugar está, esto se usa más que todo en industrias que se dedica propiamente a manejar este tipo de metales. Es para que ustedes conozcan que no solamente hay tres, que sí manejamos tres en la UNED principalmente. Esta clase de fuego tipo K va a entrar todo lo que son aceites de cocina de origen vegetal o animal. Vimos, por ejemplo, en la clase de fuegos tipo B, que les dije, entran grasas, aceites, lubricantes, pero sintéticos. Aquí es lo que es de cocina. Entonces, por ejemplo, en las cocinas industriales o en los hoteles o en McDonald's, ¿verdad? O en estos centros de comidas, deberían de tener un extintor específico para esa clase de fuego. Que muchos lo que usan hoy en día no son extintores, sino que ya son sistemas de detección de incendios y control de incendios específicos para ese tipo de grasas, que es muy difícil de controlar. El extractor. Sí, eso generalmente ha provocado muchos incendios, lo que es el apagar grasa, porque uno en la cocina, amas de casa o personas que no nos dedicamos precisamente a ser amas de casa, que estamos en la cocina, o señores, porque generalmente lo que se busca apagarlos con agua y más bien se hace más grande el incendio. Entonces, cuando uno tiene un incendio en la cocina, en una olla que se prende, lo que se busca es colocarle la tapa a la olla. Cuando colocamos la tapa, estamos eliminando el oxígeno, entonces se va a apagar. O un paño húmedo. En realidad, si nosotros le cambiamos los filtros, ¿qué es lo que nos sucede, verdad? Creo que es más que todo un mal mantenimiento preventivo y correctivo que se les da. Mm, le contaron una boquilla. No le compro más boca si no arregla eso.
más grande. ¿Ustedes saben cómo se llama este equipo que tenemos acá? ¿Saben cómo se llama? ¿Sí? ¿No? Extintor, exactamente, así se llama. ¿Qué es el extinguidor? ¿Han escuchado esa palabra? No es lo mismo, es lo de adentro. Le voy a dar un premio. Exactamente, de aquí ustedes tienen que llevarse que esto no es un extinguidor, esto es un extintor. El extinguidor es precisamente lo que dijo la compañera, es lo que tiene adentro esto. Y no todos tienen lo mismo, cada uno tiene un material diferente y va a actuar sobre un tipo de fuego específico. Eso es importante que lo conozcamos. Como les dije, los extintores pues van a ser la primera línea de atención en caso de un conato de incendio, ¿verdad? Y que el extinguidor es lo que nosotros vamos a encontrar dentro del recipiente. La norma nos dice que tiene que estar visible, que tiene que estar accesible, que tiene que estar a 1,20 m del suelo, ¿verdad? Colocado en un gancho, o puede ser, si se expone, por ejemplo, a actos vandálicos o a humedad y otras situaciones, puede colocarse en un gabinete, que es el que nosotros vemos, que es como una cajita con un vidrio. Muchos de esos vidrios son de vidrio temperado, que es como el parabrisas del carro, que cuando se rompe no nos va a cortar. Sin embargo, siempre se dice que tengamos cuidado y ojalá podamos romperlo con alguna pata de una silla, ¿verdad? Lo que tengamos por ahí con lo que podamos romperlo. En una emergencia, no importa dónde estén las llaves del gabinete, para eso es el vidrio, para romperlo. Sí, algunos no son de vidrio temperado, porque obviamente el vidrio temperado aumenta el costo del gabinete, y no en todos los lugares. Entonces, como a veces no se sabe distinguir si es o no vidrio de seguridad, mejor siempre romperlo con algo, ¿verdad? No con la mano. Pero nos encontramos diversas circunstancias, ¿verdad? Porque aquí en la UNED somos muy especiales. Entonces, por ejemplo, uno hace inspecciones y remodelan la oficina y todo quedó muy bien, pero cogen el extintor de adorno. No, tiene un ramo de flores ahí. Y está justo, bueno, primero está altísimo. Una persona baja como yo ni lo alcanzo. Está cerca de la caja de breaker, exactamente. Y pusieron los dos igual, los dos juntos. Ah, bueno, ahí se ve mejor, ¿verdad? La altura, ¿verdad? La instalación, que sea siempre personal capacitado que lo haga. Nosotros le hacemos todos los años una revisión a todos los equipos de la UNED, tanto en la sede central como en centros universitarios. Lo hace personal que está certificado, con talleres certificados, para hacer todo lo que es el cambio del agente extinguidor que tiene dentro, y se cambian incluso todos los repuestos que se van dañando con el paso del tiempo. Afortunadamente no los usamos, ¿verdad?, muy frecuentemente, pero sí se dañan, ¿verdad?, por cuestión de la exposición a lo que es el calor, la humedad, el transporte, ¿verdad?, este tipo de circunstancias, y es importante siempre recargarlo. Por norma se recarga cada año. ¿Qué quiere decir la recarga? Se vacía totalmente y se manda a la empresa a que lo recargue. En los últimos años incluso se recarga en sitio. O sea, viene una empresa que está certificada y trae un camión donde trae cada uno de los componentes que tienen los extintores y lo hace en el lugar. Entonces así nos evitamos trasladar todos los equipos al taller, y vienen un día y quedan todos recargados el mismo día. Sí, en el mes de julio, agosto, septiembre vamos a empezar a hacer lo que son las prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darle a la empresa todos los equipos llenos. Necesitamos asegurarnos que la empresa que se los lleve, devolverlos, nosotros dárselos vacíos y que nos los devuelvan llenos. Hay empresas que solamente le dan una limpiadita, se ve brillosito con nice y ya lo devuelven, no le hacen la revisión. Entonces, lo que nosotros hacemos es, se va vacío y viene lleno y viene con los sellos que yo les voy a explicar. Entonces, esa es la forma. ¿Y cómo aprovechamos eso?
la idea no es botar nosotros mismos en una alcantarilla, porque Dionisio, mi persona, sabemos utilizar los extintores, todos los años lo hacemos y recibimos capacitaciones y prácticas y actualizaciones. La idea es que con esas recargas anuales ustedes aprovechen para hacer práctica. Y nosotros generalmente dedicamos una semana todos los días, 2 horas cada día. Ustedes pueden escoger los horarios para ir a practicar. Sí. Sí. También se hace en los centros universitarios. Ok, vamos a ver. ¿Qué es importantísimo? Nosotros, a la empresa que contratamos, debe venir en el idioma que usamos en Costa Rica, ¿verdad? Que es el español. Entonces, la etiqueta que la empresa le coloca, la que es esta que vemos a la derecha, viene en idioma español y nos va a decir la fecha que fue recargado y la fecha de la próxima recarga. Entonces vemos que este extintor está vencido, ¿verdad? En la foto. ¿Por qué? Porque fue recargado en junio del 2013, no es ese, y que la próxima recarga es en el 2014. Entonces, si nosotros nos encontramos un extintor así, sabemos que está vencido, ¿ok? Y que además de eso, nosotros exigimos a la empresa que nos recarga que le ponga ese collarín de seguridad, que es este que tenemos acá. ¿Qué nos dice ese collarín? Que la empresa efectivamente tuvo que abrirlo para poder colocárselo, es la única forma. Esto tiene, ¿verdad? El cabezote, y esto tiene una manguera que va por dentro del extintor. Entonces, la única forma de ponérselo es que lo abrió, y si lo abrió, el extintor perdió presión. Entonces, ya no me puede engañar de que lo recargó, ¿verdad? Y que no lo recargó, porque efectivamente al abrirlo perdió la presión y ya el extintor no va a servir. Entonces, con ese collarín me aseguro que efectivamente se le hizo el mantenimiento y que se recargó. Y también viene marcado con un agujero, igual la información de acá, que fue la fecha en que también se recargó. En el mantenimiento, igual la norma nos pide que cada cierto tiempo, según el tipo de extintores, se le haga una prueba hidrostática. ¿Qué quiere decir la prueba hidrostática? Esto se lleva a un taller autorizado y certificado para que se le inyecte con una máquina especial agua a presión al extintor, y eso nos va a permitir tener un control de la expansión de volumen que él va teniendo. Puede ser que no pase la prueba, y si un extintor no pasa la prueba, se saca de su uso, y para que no se vuelva a usar, la empresa, nosotros le pedimos que lo corte a la mitad para evitar que un riesgo de otra persona que lo recargue, ¿verdad? Y que no vaya a servir, que es el principal miedo, que no sirva y que no tanto que explote, sino que no vaya a servir, ¿verdad? Y que probablemente se ha llevado golpes o tiene abolladuras y que ya merita descartar. En el país, por norma, todos los extintores que fueron fabricados para abajo del año 84 ya tienen que haberse descartado y sacado de uso. Todos los extintores tienen que recargarse todos los años, aunque no se usen. Pues los chiquititos creo que los puede llevar a bomberos incluso para que ellos lo desechen, o se podría pasar el contacto de algunas empresas que lo hacen también, para que usted lo pueda llevar y lo puedan desechar de la mejor forma. En cada uno de ellos dice la fecha a la cual fue cargado. ¿Me puedo quitar el micrófono un ratito para explicarle? ¿Sí o no? ¿No se oye? Bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Bueno, entonces voy a explicarles este primero, que es el extintor de agua. Lo que tiene adentro es agua con aire a presión. ¿Okay? Generalmente los extintores que son de acero inoxidable, que ustedes vean color plateado, lo que va a tener adentro es agua. Entonces,
vamos a ver, este extintor, ¿qué particularidades tiene? Bueno, vamos a encontrar el collarín, vamos a encontrar la etiqueta que nos dice cuándo fue recargado, ¿verdad? Y cuándo le corresponde la próxima carga. Incluso viene el nombre de la empresa y el número al cual uno puede dirigirse. Trae las instrucciones en idioma español, importantísimo, el pictograma que les dije, A. ¿Quiere decir eso? Que sirve para clases de fuego tipo A. Habíamos dicho que los fuegos tipo A eran papel, madera, cartón, caucho, perfecto. Entonces, este extintor dice, fuegos clase A, prohibido para todo lo que es eléctrico. Ni se les ocurra utilizar este extintor en una computadora. ¿Por qué? El riesgo es para ustedes. Se pueden electrocutar. Entonces, este extintor o todos los extintores, ¿verdad? Tienen este pasador, que lo que hace este pasador es evitar que cuando yo lo transporte se puede accionar. Además de eso, este extintor de agua tiene un manómetro o un reloj que nos indica que si está en verde está correctamente cargado. Si está en el área de recarga, a veces cuando uno lo carga puede estar un poco sobrecargado, pero es normal. En el área de recarga quiere decir que ya o alguien lo usó y no lo reportó, o pasó alguien, lo atravesó y le zafó los seguros y lo usó un poco, o por vejez del extintor hay que volverlo a cargar. Como comentaba la compañera, con solo una vez que uno lo usa, aunque no lo termine de gastar, hay que volverlo a cargar. Así sea que lo cargué ayer y hoy hubo un conato de incendio en la oficina y tuve que usarlo, tengo que volverlo a cargar mañana. Una vez que ya se ha descargado, este extintor, que es de agua, tiene un alcance de unos 8 a 10 metros a la base del fuego. Quiere decir que ustedes pueden colocarse un poco más lejos, ¿verdad?, del fuego y tal vez no sentir tanto el calor, no como con los otros extintores, que hay que colocarse un poco más cerca. Importante, ¿verdad?, rescatar que son únicamente para clases de fuego tipo A. ¿Y qué es lo que va a hacer este extintor? Tratar de enfriar. Entonces vamos a tratar de eliminar lo que es el calor. Y al eliminar el calor, eliminamos uno de los elementos y vamos a apagar el incendio, el conato de incendio. Es agua normal. Ahora vemos este otro, también es color plateado, pero ven que en el pictograma o el dibujito que tiene arriba nos dice A y B. ¿Qué quería decir B? ¿Se acuerdan? El tipo de fuego. Ajá, líquidos sólidos, inflamables y gases. Entonces uno dirá, pero bueno, usted me dijo que el agua no servía para líquidos inflamables, ¿verdad? En este caso, esta agua que tiene, bueno, no sé si lo pueden ver en la fotografía. Esta en la boquilla tiene como una especie de cajita. Ajá, como una especie de cajita que no tiene este otro que tenemos acá. Entonces, eso lo que va a hacer es que cuando salga el aire por un agente que él tiene dentro, se forme una serie de espuma y nos va a servir para líquidos inflamables, que es lo que ustedes ven, por ejemplo, en derrames de combustible que utilizan los bomberos, este tipo de espuma que es muy efectiva. Tenemos los extintores de polvo químico que no los tenemos acá, tenemos solamente la fotografía. El extintor de polvo químico nos sirve para las 3 clases de fuego, es el que utilizamos en los carros, el chiquitito. ¿Qué es lo que tiene adentro? Es el polvo con un agente que hace que expulse ese polvo y lo podemos utilizar a 3 a 5 metros de la base del fuego. Y la boquilla pues es muy parecida a la que tiene el extintor de agua. Ahora, para ir finalizando, el extintor de CO2 lo que tiene es CO2, ¿verdad? Él es un gas en sí mismo. Hay que tener ciertos cuidados con respecto a los otros 2 extintores. Él sirve para clases de fuego específicamente que sean eléctricos o con gases. Entonces, si por ejemplo yo tengo este extintor y tengo un incendio en el videobeam y tengo el polvo químico, puedo usar el de polvo químico, pero me va a dañar el equipo.
Este lo va a apagar perfectamente y el equipo no se va a dañar. Es un agente limpio. Por ejemplo, cuando se usan los motores, el de polvo químico, hay que lleve a lavar el motor porque se va a oxidar. Y este de CO2 que tiene la particularidad, el de polvo químico, como lo vemos acá, ese también tiene un relojito como el de agua que nos dice si está o no cargado. El de CO2, como es un gas, no tiene ningún reloj, ¿verdad? Y la campanola es totalmente diferente, es muy ancha. Esto sale a una temperatura de menos 80 grados Celsius. Quiere decir que nos podemos tener una quemadura por frío. Entonces, nunca lo agarramos de aquí cuando lo vamos a utilizar y nunca lo agarramos de la campanola. Siempre lo vamos a agarrar de esta área. Cosas importantes, no sé si ustedes lo aprecian por acá, esto tiene como una especie de clip aquí metálico. Hay gente que piensa que eso viene ahí porque se les ocurrió ponerlo. En realidad no es así. Esto sirve porque este extintor en particular conduce energía estática. Entonces este clip nos sirve para evitar un contacto eléctrico con ese tipo de energía. Y es muy importante, si no lo tienen, que ustedes reporten que no lo tienen. Para eso es que funciona. Siempre lo agarramos de esa parte. Entonces, básicamente esos son los 3 tipos de extintores que utilizamos aquí en la UNED. Este otro es uno que tenemos en el área de servidores. Se llama alotrón, es un gas, no huele, no deja residuos, pero así como el CO2, por ejemplo, si lo utilizamos en una habitación cerrada, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hace este tipo de extintor es desplazar el oxígeno para poder apagar el fuego. Entonces, puede haber si es un lugar muy cerrado, asfixia, correcto. Entonces, sí, tener ese cuidado, ¿verdad? En lugares cerrados. ¿Qué es lo que se hace? Si un lugar se está incendiando y está cerrado, por ejemplo, si fuera acá y nosotros estamos afuera, se pudiera romper una ventana y meter el extintor por ahí, la boquilla del extintor, ¿verdad? Pero son técnicas que ya habría que verlo como en un taller, ¿verdad? De cómo apagarlo, cuál es la mejor forma y que ustedes aprendan a manipular cada uno de ellos. Pero en síntesis, ¿verdad? Esos son los que van a encontrar. Los del carro igual, cada año hay que recargarlo. Los de polvo químico vamos a tener el cuidado de que hay que estarlos dando vuelta porque el polvo se va a pegar, entonces puede ser que no funcione. Antes de apagar un incendio, un conato de incendio, importantísimo, yo no me voy corriendo con este extintor y lo voy a usar hasta que llego al conato. No, yo zafo el marchamo, lo rompo con la mano, le zafo el pasador y ahí mismo lo pruebo antes de ir al lugar. Y nunca voy solo, siempre voy con un compañero que cuide mis espaldas y que el compañero también vaya con otro extintor, porque esto se acaba en 30 segundos. Entonces, el uso que yo le puedo dar tiene que ser muy efectivo, muy rápido. Exacto. Y si lo voy a usar para, por ejemplo, este que vimos que es B y C, no se utiliza para papel. ¿Por qué? No se les ocurre. No. ¿Por qué creen? Papel, cartón o brasas. Se levanta por la presión y porque puede que lo apague y lo enfríe. Pero, por ejemplo, la madera quedan siempre brasas y se vuelve a encender. Entonces puede ser que lo use. Igual cuando uno ataca un conato de incendio puede utilizar diversos tipos de extintores. Por ejemplo, alguien con agua puede enfriar el recipiente, no la llama, porque puede ser que lo que se esté quemando más bien haga reacción con el agua. Y otro puede ir con esto si es gasolina que se está quemando, entonces uno puede combinarlo, pero nunca va solo. Y si no tiene un medio de escape antes de entrar al conato de incendio, mejor no lo haga, ¿verdad? Y siempre estar muy atento de que a la base del fuego, siempre nunca hago esto y le doy la espalda, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente para no quitarles más el tiempo y para que ojalá podamos abarcar algún tema en otro momento y practicar, hacer algo mucho más práctico, algún tipo de taller, pues agradecerles el espacio, ¿verdad? Ha sido muy rápido, traté de hablar también muy rápido, pero igual le vamos a prestar la
la presentación para que ustedes la tengan, y si quedó alguna duda o algo que deseen profundizar, con muchísimo gusto, verá si está a nuestro alcance. Ajá. Sí, sería el polvo químico que te funciona para todo. Si ya tuvieras, digamos, unas computadoras muy sofisticadas, pues te diría, valdría la pena invertir en eso. O sale incluso tener uno de ABC y tener un detector de humo en los pasillos, principalmente antes de llegar al cuarto, porque el humo, ¿verdad? Cuando llega al cuarto ya no hay escapatoria. Entonces, tener ese tipo de cosas que, como les digo, funcionan con una batería portátil y valen 10.000 colones, ¿verdad? Y uno mismo los puede instalar. En realidad son muy accesibles en precio, a diferencia del extintor que deberíamos de tener, ¿verdad? Pero que no todos pues tenemos la posibilidad de tenerlo. Sí, digamos, ustedes pueden encontrar diferentes tamaños de cada uno, ¿verdad? Este es de 10 libras. 10 libras, sí, pesa bastante. Conforme se va vaciando en una práctica o en un conato de incendio, va pesando menos. Ese termina pesando casi nada, el de agua, ¿verdad? Es por el material que están construidos. Y ya para que quede, porque no me hicieron la pregunta, pero les voy a decir, los extintores nunca se usan en una persona, ¿verdad? Nunca. Si utilizamos el agua, por ejemplo, el de agua, y la persona se está quemando, es agua que no necesariamente es para consumo humano, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una probabilidad de que se infecte la herida. Aparte, la presión con la que sale va a maltratar más lo que tenga la persona, la lesión. El de polvo químico, les dijimos que era un polvo que se impregna, ¿verdad? Muchísimo. Entonces es probable que se apague, nadie dice que no, son sales. Entonces, exactamente, cuando va a llegar al hospital, ¿qué es lo que van a hacer? Siempre limpian las heridas y van a maltratar más. Se da muchísimo que la gente aplica, sí, sí se da, ya ha pasado. Sí, sí, se apaga con esto y voy a apagar la persona. Sí, y los de CO2, les dije que salía, ¿a cuánto se acuerdan? ¿A qué temperatura? Sí, está bien. Exactamente, entonces, se quema por calor y yo le provoco otra quemadura por frío también. Entonces no se usa. ¿Qué se usa? Si no puedo utilizar ningún extintor, ¿qué uso? Un paño podría ser, siempre y cuando sea de algodón y no sea muy sintético, porque si no se va a prender. Perdón. Sí, pero si es una persona, lo agarro a tapazos, ¿no? Ah, sí, algo que sea como de algodón, algún jeans de algodón. El rodar, antes se decía así que rodar, pero es igual que lo mismo produce oxígeno, exactamente. Entonces, lo podemos correr hacia un lado y hacia el otro, pero no que empiece a rodar porque genera eso, o apagarlo con una manta, correcto. Entonces, eso sería como está bien, sí, papel, madera, cartón. Y podemos hacer otra pregunta. Ajá, ajá, correcto. Ujú. San- Sí, y videos o cosas. Ujú, ujú.
Sí. ¿Ustedes se acuerdan una vez que se habían quemado unas bodegas, creo que de la Comisión de Emergencias, que un muchacho estaba soldando? Justamente estaba soldando con un chaleco reflectivo y eso fue lo que ocasionó que se incendiara. Ujú. Ajá. Vamos a ver. Es que no recuerdo si entró desde el principio. ¿Para qué tipos de fuego sirve el polvo químico? ¿Cuáles todos? ¿Cuáles todos? Bueno, casi todos. Ajá. Ah, bueno, ABC. No, pero ya lo dijo, ABC. Ujú. ABC todos, sí. Está bien. No, y más bien agradecerles pues este espacio, que haya sido pues provechoso, igual como les decimos, si tienen alguna duda con muchísimo gusto o proponer otro taller más específico de algún tema, ¿sí? Ujú, 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 ujú. Sí, es una condición. Ujú, ujú, ujú. Sí, son condiciones básicas de salud y de trabajo para que haga el trabajo justamente, ¿verdad? Valga la redundancia. Del compañero. Ah, bueno, el otro. Y muchas gracias y mucho gusto en conocerlos.